adds up to one thing. You're getting on that plane with Victor where you belong. Bienvenidos amigos a su espacio El Cine Sin Ir Más Lejos. Escríbanos al correo elcinesinirmaslejos@gmail.com y denos sus opiniones al respecto. ¿Qué le gustaría, qué quiere que podamos ofrecerles en futuras entregas de este programa? A forma de editorial me gustaría introducir el tema del género de terror, que abarca todos los subgéneros, zombies, monstruos, y que en los últimos años no ha hecho sino repetirse. Podríamos hablar desde la historia del cine, tomar fechas precisas y hablar sobre algunas películas, pero partamos de 1920 con la película El gabinete del Dr. Caligari. La primera gran película de terror de la historia del séptimo arte, obra por excelencia del expresionismo alemán, cumple este 2020 100 años de existencia. Como un delirio dentro de El grito de Edvard Munch, El gabinete del Dr. Caligari encerró el horror en planos oblicuos y extravagantes, decorados de tal forma que, a través de sus distorsiones extremas y ángulos discordantes, el magnetismo de su hechizo sigue vigente en la actualidad, perpetuando un clásico de la época muda que sentó las bases de las películas de terror, noirs y thrillers de hoy día. Dirigida por Robert Baine tras el rechazo de Fritz Lang, la película surgió de dos traumas reales que inspiraron a los guionistas Karl Mayer y Hans Hanovich para hacer, como explica Kim Casas en el libro colectivo de El gabinete del Dr. Caligari, un libreto de horror y locura que era en realidad una crítica al autoritarismo social, político, militar y también psicológico de la época. No es descabellado ver en los rostros trágicos y desfigurados de los actores acentuada su expresión por su condición de película muda, un paralelismo con los rostros deformados por los efectos de las bombas o las máscaras para protegerse del gas mostaza durante la Gran Guerra. Las luces y sombras bailan estableciendo una fantasmagórica sinfonía en los 63 minutos del metraje de la película, cuya deformidad estética intensifica ese mundo tenebroso y oscuro que es como una metáfora torturada y tortuosa de la Alemania de la época. En el año de 1964, un actor llamado Peter Cushing se hizo famoso por encarnar el personaje Victor Frankenstein en la película El monstruo de Frankenstein. Así que dos cosas diferentes, la criatura y Victor Frankenstein como el monstruo, un personaje creado por una mujer llamada Mary Shelley. Uno de los íconos del género de terror es el monstruo de Frankenstein, un personaje de ficción nacido de la pluma de Mary Shelley en una reunión legendaria con sus amigos en Villa Diodati junto al lago Lemán en Suiza. Victor Frankenstein, al que por cierto nunca se le menciona como médico, es un joven de la República de Ginebra, apasionado por el estudio de la anatomía y la búsqueda del principio de la vida, que se traslada a la Universidad Germana de Ingolstadt. Es allí donde crea a su monstruo a partir de restos de seres humanos y cadáveres de animales. Hasta aquí la novela. Pero todas las historias tienen sus raíces y es muy probable que Frankenstein, el científico, no la criatura, estuviese inspirado en un personaje real, un teólogo y galeno teutón que vivió a caballo entre los siglos XVII y XVIII. Si tomamos como punto de partida el año de 1673, este personaje es Johann Conrad Dippel, hijo de un pastor luterano y que durante su juventud encaminó sus estudios hacia la teología y la filosofía. Posteriormente, sus inquietudes
tornarían y se enfocarían hacia la alquimia y, como muchos otros iluminados del momento, trataría por todos los medios de convertir el plomo en oro. De forma impetuosa, llegó a afirmar que poseía el secreto para engendrar la vida, una base teórica que colisionó frontalmente con las autoridades docentes de la Universidad de Gießen, provocando inmediatamente su expulsión. Mi película favorita en este género de terror, pues habría que reconocer que El Exorcista me impactó mucho y no pude dormir, y se los digo con sinceridad, esa noche. Una película que marca un hito en la historia del género de terror porque por fin deja un poco de repetir los mismos clichés y los mismos tópicos que veníamos observando en las historias del cine de terror y que todo el mundo pudiera observarlas en la pantalla. William Peter Blatty publicaba en 1971 su novela El Exorcista, la cual tomaba como base un polémico caso real acaecido en 1949. El misticismo de la historia sirvió para disparar el interés por ella, algo que aprovechó la Warner Bros. Para hacerse con los derechos de adaptación cinematográfica casi de inmediato. Sin embargo, el mismo escritor Peter Blatty estuvo luchando, en el mejor de los sentidos, para adaptar su propia novela, y lo consiguió. Se aprovechó también para que el director de la cinta fuera William Friedkin. Puede que todo el aura que rodea a El Exorcista haya hecho que se hayan exagerado un poco sus virtudes, pero sin lugar a dudas estamos ante una película que se toma en serio el cine de terror y va desarrollando la historia con calma y mimando a sus personajes, algo que ya le daría de sobra para estar muy por encima de la media. El buen trabajo del elenco, la acertada aproximación de la puesta en escena de Friedkin y alguna escena que ha pasado al imaginario colectivo la convierten aún hoy día en la mejor película sobre exorcismo de la historia. La aparición de los primeros síntomas de enfermedad del personaje principal en Regan sirve para que Friedkin nos ofrezca varias formas de plantear esa fuerza interior que había en ese personaje. La historia se desarrolla con calma, por supuesto, dejando espacio a todas las hipótesis sobre lo que podría estar sucediendo en realidad en el personaje. Esta calma chica invita a la impaciencia a un espectador ya acostumbrado a que las películas entren muy de lleno en lo que ocurre, en esos componentes de lo paranormal. Pero realmente la película crea otros lazos emocionales que invita al espectador y a los mismos personajes a que tengan paciencia para ver qué es lo que realmente está ocurriendo. En el área del cine colombiano, Andrés Torres es un joven cineasta que traemos a colación en su película, un documental, La Fortaleza, para hablarnos del fútbol, de los chicos y qué ocurre alrededor de un equipo de Bucaramanga, el Atlético de Bucaramanga, una película que se exhibió hace ya un par de años en el Festival de Cine de Cartagena de Indias, pero que tiene vigencia todavía y que se puede disfrutar en su casa. Entender sin juzgar es una de las frases que definen el documental La Fortaleza, un recorrido alrededor de unos jóvenes miembros de una barra brava del equipo de fútbol Atlético Bucaramanga que sobrepasa el amor a la camiseta y la euforia que ese deporte produce en los hinchas. En realidad, el documental rompe la idea de contar una historia de pasión por un equipo de fútbol para dar paso a otras jugadas que están relacionadas específicamente con una radiografía de una sociedad desde los ojos de unos jóvenes que ven en el equipo de fútbol una manera de asumir sus realidades, anhelos y conflictos más profundos. Es un ejercicio orgánico, directo y sin muchos artilugios, como lo recalca el director. No sentirse tan lejanos de sus vidas, que la gente que la vea no sea solo un espectador. Por eso le incluimos entrevistas, explica
Andrés Torres. De manera que el balón está ahí, como protagonista de ese cuadro de emoción que se desvanece después junto a la sonrisa de los chicos. Pronto se darán cuenta de que están creciendo, que hay problemas y que el equipo, como ellos, sigue guerreando para transformarse. Siempre me han preguntado que para mí cuál es la mejor película de la historia del cine. Y yo siempre he respondido que la mejor película, aún para aquel cinéfilo o aquella persona aficionada al cine diese una opinión al respecto, sería aquella que afecte directamente a su corazón. Desde esta perspectiva, para mí, para Gonzalo Restrepo, El crepúsculo de los dioses de Billy Wilder marca un hito en la historia del cine. Sobre todo por aquello de que muchas veces también me ocurrió la historia de aquellos guiones que nunca fueron llevados al cine. En 1950, Billy Wilder estrenó El crepúsculo de los dioses, una de las obras más celebradas del cine clásico americano que aborda la decadencia de una antigua estrella de cine mudo. Así, Gloria Swanson llevó a cabo una poderosa interpretación en la que se pone en la piel de Norma Desmond, una mujer incapaz de aceptar que sus días de gloria pasaron y que sueña con un retorno triunfante en la gran pantalla. De hecho, la propia Swanson fue una gran actriz del cine mudo, musa de la Paramount, que llegó a rodar más de 20 películas en menos de 10 años y que se retiró prematuramente a los 35 años de edad. Así, Swanson protagonizó el regreso triunfal gracias al film de Billy Wilder, contando con grandes reminiscencias autobiográficas. Acompañando a Swanson está William Holden, que interpreta a Joe Gillis, un guionista venido a menos al que Norman Desmond necesita para escribir un guión para su regreso a la gran pantalla. También otro actor importante que vemos y director de cine es Erich von Stroheim. El crepúsculo de los dioses, obra maestra del cine universal. Dos películas ahora se realizaron en los años de 1950 y que siempre estamos recomendando para estas épocas de pandemia donde prácticamente no se puede ir a las salas de cine, al menos en nuestro país Colombia. Una de ellas es El puente sobre el río Kwai, y aquí una fascinante historia y una película que recomienda el cine sin ir más lejos. El puente sobre el río Kwai, de la película de 1957 de David Lynch, premiada con 7 Oscars, es en realidad una ficción imaginada por el autor de la novela homónima en la que está basada la película, el francés Pierre Boulet. Nunca hubo tal puente. El objeto de esa pugna entre el coronel japonés Saito y el testarudo teniente coronel británico Nicholson es pues de la imaginación del gran escritor. Vale la pena rescatar que el propio Boulet había sido agente secreto de la Francia Libre en Singapur e Indochina antes de ser atrapado por la policía y condenado a trabajos forzados en Mekong, una experiencia que utilizó para la novela, trasladándola a la construcción de un puente sobre el río Kwai, que solo existió en la imaginación del escritor, pero muy interesante, por cierto. Si bien el puente sobre el río Kwai se basa sobre hechos reales, la película no se rodó en el río Kwai, ni siquiera en las cercanías de donde se desarrolla la historia, sino en la actual Sri Lanka sobre el río Kelani. Allí se construyó el característico puente de madera donde William Holden, personificando al personaje Shears, trata de volar mientras que Nicholson, caracterizado por Alec Guinness, intenta imaginadamente impedírselo. La película tiene varias diferencias con la novela, en la que Shears es británico y no estadounidense. El puente no se derrumba y Nicholson no exclama, recuperando en el último momento la cordura. ¿Qué he hecho? Guinness trató de hacer su personaje atractivo en contra del guión y las órdenes explícitas de David Lean.
aunque en realidad todo es obra también del azar en una película que está ahí, en la historia del cine negro de Hollywood, si usted lo quiere ver así. De manera que David Lean es el director de esta película emblemática y yo diría que de las grandes del género del cine bélico. Muy bien, dentro del contexto de películas que se estrenan y que se podrían ver ya en algunos países en Europa y en los Estados Unidos, no tanto en Colombia, es Wonder Wonder, una historia que es mítica porque proviene de los cómics hace ya mucho tiempo atrás. De todas formas, aquí directamente desde Hollywood nos llegan las imágenes en exclusiva para el cine sin ir más lejos. Mírelas. Las primeras opiniones indican que Wonder Woman es ese título con el que el público empezará a confiar en las posibilidades de futuro de Warner Brothers. Esperemos que las polémicas innecesarias, como la reacción de algunos hombres ante el hecho de que vaya a haber pases exclusivos para las mujeres, no manche este primer blockbuster protagonizado por una superheroína que llegará a los cines de los Estados Unidos pronto y el resto del mundo y para Latinoamérica, pues nuestro COVID-19 lo decidirá. Sobre el argumento, antes de ser Wonder Woman, la protagonista se llamaba Diana, princesa de las Amazonas entrenada para ser una guerrera invencible. Criada en un paraíso protegido de la isla, cuando un piloto americano se estrella en sus costas, le hará saber de la terrible amenaza que afronta el mundo exterior. Diana saldrá entonces de su hogar, convencida de que puede detener la amenaza. En la guerra de todas las guerras, Diana descubrirá todos sus poderes y su verdadero destino. Desde aquel lejano diciembre de 1941, en el que el mundo vio el debut de Wonder Woman en las páginas finales de All Star Comics, el número 8, la historia de la princesa de la Amazona ha sufrido distintas interpretaciones según la época. Así que desde ese año hasta nuestros días hay una buena cantidad de títulos y también de cómics en los medios internacionales de prensa. Nothing good is born from lies. And greatness is not what you think. Y bien amigos, quiero decirles que desafortunadamente se nos fue el tiempo, un espacio dedicado al cine y que esa fascinación de observar las imágenes nos permite no comprender y no ver, no percibir cómo se nos va el tiempo. Así que para terminar, una banda sonora que forma parte de mi vida particular. La mejor a mi juicio y de muchos críticos en la historia del cine sobre la película Carros de Fuego por Vangelis, una canción hermosísima, Chariots of Fire. Hasta la próxima.